Si crees que conoces todo sobre el Ford 32 de Milner, eres parte del 97% de los fanáticos que ignoran estos secretos. Pero si prestas atención a este video, descubrirás detalles que transformarán tu forma de ver uno de los autos más icónicos del cine. Desde techos cortados por pura suerte, hasta motores anacrónicos que desafiaron la historia, este video revela las estrategias, trucos y decisiones que hicieron de este hot rod una leyenda. Algunos secretos podrían incluso sorprender a los coleccionistas más veteranos. Y lo primero que debes saber es que cada pieza, cada color y cada modificación tiene una historia que nadie te había contado. Prepárate para ver el Ford 32 como nunca antes. Número 20. La decisión del Chop Top. George Lucas buscaba un Ford 32 con el techo recortado, Chop Top, para lograr el look perfecto de American Graffiti. Tras revisar docenas de hot rods, encontró en el norte de California uno con un recorte profesional de 3 pulgadas hecho por su antiguo dueño, que le daba ese perfil bajo y agresivo ideal para Milner. El mismo auto fue usado después en The California Kid por su aspecto único. Muchos creyeron que el techo se cortó para la película, pero fue pura coincidencia. El hallazgo demostró tanto la visión cinematográfica de Lucas como el talento del dueño original, pero lo que vino después demostraría que el aspecto no era lo único que hacía especial a este auto. Número 19. La historia de construcción en Ignosio. El Ford 32 no llegó listo al set. Henry Travers, coordinador de transporte y apasionado hot rodder, lo reconstruyó desde cero en Ignosio, California. Partió de un chasis original, lo llevó al taller de Bob Hamilton y, durante 4 meses, reforzó la estructura, bajó el eje delantero y mantuvo técnicas clásicas de hot rod. El resultado fue un coche auténtico, resistente y funcional, capaz de soportar las exigentes escenas de conducción sin dobles. Travers prefirió construir un auto con alma antes que usar uno prestado, asegurando que el vehículo representara verdaderamente al personaje de Milner. Pero un detalle visual sería el que inmortalizaría para siempre este hot rod en la historia del cine. Número 18. El icónico trabajo de pintura en Orlando. El famoso amarillo canario del Ford 32 fue obra del taller Orlandes en San Francisco, bajo la supervisión de Henry Travers. Se eligió un tono amarillo con matiz naranja para destacar en escenas nocturnas sin saturar la cámara, aplicado con laca brillante tras 3 semanas de trabajo meticuloso. Años después, se repintó con esmalte por nuevas leyes ambientales, manteniendo el mismo color. Este tono se volvió emblema entre los hot rodders. Pero no todo fue estética. Un detalle legal obligó a los creadores a improvisar de forma brillante. Número 17. El truco de los guardabarros de motocicleta. Para cumplir la ley de California sin perder el estilo highboy, Travers usó guardabarros de motocicleta en el Ford 32, montados a medida para cubrir apenas las llantas. Así, el coche siguió siendo legal y mantuvo su imagen agresiva. El truco se volvió tendencia entre los hot rodders, demostrando que incluso una solución práctica puede crear moda. Un simple parche técnico terminó marcando una era. ¿Casualidad o pura genialidad? Número 16. La parrilla seccionada. Ese aspecto bajo y agresivo del Ford 32 no venía solo del Chop Top. La parrilla original fue seccionada, cortada horizontalmente y acortada para que el morro del auto pareciera inclinado hacia adelante, listo para embestir. A diferencia del channeling, donde se baja todo el cuerpo sobre el chasis, seccionar solo la parrilla es mucho más laborioso y sutil. El resultado, un cambio drástico en las proporciones, haciendo que el auto se vea más dinámico y amenazante. Se recortaron aproximadamente 2 pulgadas, lo que no parece mucho, hasta que comparas el auto con un Ford 32 estándar. El trabajo también exigió reestructurar los costados del capó para que coincidieran con la nueva altura de la parrilla y modificar el montaje del radiador. La mayoría de los espectadores nunca notan este detalle, pero los hot rodders lo ven al instante. Es uno de esos pequeños toques que diferencian un build bien pensado de un auto improvisado. Y otro dato genial. Este estilo de parrilla era popular en 1962, justo cuando la película estaba ambientada,
lo que le dio al auto un toque históricamente correcto y visualmente impactante. ¿Te habías dado cuenta de que solo un pequeño corte en la parrilla podía cambiar totalmente la actitud de un auto? Número 15. El interior teñido. Cuando el Ford 32 llegó a producción, tenía un interior rojo y blanco estilo diner de los 50, con tapicería Naugahyde que gritaba años 50, pero no encajaba con la atmósfera oscura y ruda que necesitaba Milner. La solución fue simple y brillante. En lugar de retapizar, la producción decidió teñir el interior de negro. La tapicería original estaba en perfecto estado, con un trabajo profesional de pliegues y detalles, así que tirarla habría sido un desperdicio y caro. El ahorro fue de unos $2,000. El teñido se hizo con vinilo de grado comercial, aplicado cuidadosamente para cubrir los tonos originales sin dañar la estructura. El resultado fue tan convincente que hoy muchos creen que el interior siempre fue negro. Solo en las profundidades de los pliegues se pueden ver restos del rojo original. Además de económico, este cambio fotografiaba mucho mejor en las escenas nocturnas. Reducía reflejos y mantenía el foco en los actores y la acción, haciendo que el coche se viera siniestro y elegante al mismo tiempo. A veces, la solución más simple es la más inteligente. Este pequeño truco no solo salvó dinero, sino que preservó un trabajo de tapicería impecable y mejoró la estética del auto en cámara. ¿Alguna vez has visto un cambio tan simple que haya transformado algo por completo sin perder autenticidad? Número 14. El raro múltiple de admisión Money-Free. Bajo el capó del Ford 32 había algo que hacía latir más fuerte el corazón de cualquier hot rodder. Un Chevy 327 con 4 carburadores. Rochester 2G montado sobre un manifold Money-Free. Lo interesante es que los manifolds Money-Free eran extremadamente raros, incluso en 1973. No eran piezas comunes como Edelbrock, eran fabricadas en California en tiradas limitadas para carburadores Rochester 2G. Tener 4 deuces significaba 8 barriles de carburación, ofreciendo un look agresivo y un sonido que simplemente gritaba Hot Rod. Travers eligió este conjunto no por exageración, sino porque era históricamente correcto para un hot rod de principios de los 60, aunque el motor 327 mismo no existía en 1962, pero eso lo cubrimos más adelante. Además, la configuración tenía un impacto visual impresionante en la cámara. El motor parecía más potente y preparado para carreras urbanas, perfecto para la personalidad del personaje de Milner. Hoy, un manifold Money-Free como ese podría venderse fácilmente por $5,000 o más en colecciones de piezas clásicas. Lo que era una elección práctica para la película, ahora es una reliquia codiciada por coleccionistas. ¿Qué valoras más en un auto clásico? ¿La autenticidad histórica o el efecto visual que causa en la pantalla? Número 13. El tren motriz mezclado. Milner's 32. Ford no era solo bonito. El motor y la transmisión eran un auténtico collage de piezas. Detrás del Chevy 327 se encontraba una transmisión T10 de 4 velocidades, conocida por ser extremadamente resistente, perfecta para soportar más potencia de la que la película requería. Pero eso no es todo. Esta transmisión enviaba la potencia a un eje trasero de Chevy 1957 con relaciones 4.11, típicas de drag racing, no de crucero urbano. Con esa configuración, el auto volaba en distancias cortas y conservaba un rugido impresionante en la pantalla. El resto del tren motriz era igual de heterogéneo. El eje de transmisión fue recortado de otra aplicación y los U-joints venían de un camión. Nada coincidía perfectamente, y eso es precisamente lo que hacía que el auto fuera auténtico para un hot rod de principios de los 60. Se usaba lo que estaba disponible, lo que funcionaba y lo que aguantaba el abuso. Este desorden planificado daba carácter y autenticidad. Un auto perfecto de catálogo nunca habría tenido la personalidad cruda y rebelde que el Ford 32 necesitaba para Milner. Este tipo de improvisación era el alma de los hot rods. Cada pieza elegida contaba una historia de ingenio y supervivencia mecánica.
¿Te imaginas conducir un auto hecho completamente de piezas mismatched, pero que funcione a la perfección? Número 12. Las plataformas de cámara desmontables. Para capturar esos icónicos planes de cruising nocturno, el equipo de filmación necesitaba montar cámaras directamente sobre el auto, pero no podían perforar el chasis del Ford 32. La solución fue ingeniosa. Plataformas de cámara removibles, hechas a medida y atornilladas a puntos de montaje existentes. Estas plataformas estaban fabricadas con placas de acero resistentes, capaces de soportar el peso de las cámaras de los años 70 sin flexionarse. La principal se colocaba sobre los rieles del chasis detrás del auto, extendiéndose como un pequeño tablero de buceo, donde los operadores podían filmar a los actores desde atrás mientras el coche avanzaba. Otra plataforma más pequeña se colocaba en la parte frontal para tomas hacia adelante. Todo estaba pintado negro mate para que desapareciera en cámara y contaba con barras de seguridad para proteger el costoso equipo. Una vez terminadas las tomas, las plataformas se desmontaban en 20 minutos, dejando el auto intacto. Después del rodaje, estas plataformas casi fueron tiradas, hasta que alguien se dio cuenta de que eran pieza de memorabilia cinematográfica. Hoy serían un tesoro para cualquier coleccionista de cine y autos clásicos. ¿Quién crees que merece más crédito por estas tomas perfectas, el operador de cámara o el ingenioso diseñador de plataformas? Número 11. Henry Travers condujo en la escena de drag. Durante la famosa carrera de Paradise Road, no era Paul Lamat quien estaba al volante del Ford 32 en las tomas a alta velocidad. En realidad, Henry Travers, el coordinador de transporte que construyó el auto, se puso el disfraz de Lamat para las tomas de velocidad. ¿Por qué? Las compañías de seguro se ponen nerviosas cuando los actores conducen autos irreemplazables a toda velocidad. Travers, además de ser el creador del coche, era un experimentado piloto de drag, así que sabía exactamente cómo manejarlo sin riesgos. En las tomas de primer plano y diálogo, Lamat aparecía conduciendo. Pero en las pasadas completas a fondo, Travers controlaba el acelerador, asegurando que el lanzamiento fuera perfecto, con los neumáticos chirriando justo lo necesario, sin perder tracción ni romper nada. Travers describió esta experiencia como uno de sus momentos favoritos en su carrera cinematográfica. Conducir un auto que él mismo había construido, frente a cámaras, y lograr cada toma con precisión. Muchas de las maniobras de esa carrera fueron filmadas exactamente como las planeó Travers, lo que le dio al auto un comportamiento auténtico que ningún stunt driver podría haber replicado sin conocerlo al detalle. ¿Quién crees que aporta más autenticidad a una película? ¿El actor o el experto detrás de escena? Número 10. La ventana de 10 minutos al amanecer. La épica carrera final en Paradise Road no solo dependía de los autos, también dependía del sol. La escena debía capturar la luz perfecta del amanecer, con ese cielo azul y naranja que hace que todo parezca mágico. El problema: solo tenían 10 minutos de luz ideal cada mañana. Si algo fallaba, un auto se detenía, una cámara se trababa, un actor se equivocaba, tendrían que esperar 24 horas hasta el próximo amanecer. El equipo ensayó como un ejército. Cada actor, vehículo y cámara debía estar exactamente en posición antes de que el sol apareciera. Finalmente, tras 3 días de espera y ensayo, lograron la toma correcta en solo 8 minutos de luz real. El resultado fue una de las escenas de carreras más bellamente iluminadas jamás filmadas. La presión de correr contra el sol fue tan intensa que cada segundo contaba. No hubo margen para errores, cada toma era un riesgo, pero valió la pena. El resultado en pantalla es espectacular y natural, como si todo hubiera sucedido a la primera. Podrías imaginar la tensión de tener solo 10 minutos para filmar una escena perfecta. Número 9. El problema del rollover de Fala. Durante la escena del accidente de la Chevy 55 de Bob Fala, la intención era que el auto volcara dramáticamente usando una rampa oculta en el pasto. Pero había un problema, la Chevy simplemente no quería volcarse. Primer intento. El coche golpea la rampa y rebota, quedando sobre sus ruedas. Segundo intento, igual. La Chevy estaba perfectamente equilibrada, aterrizando siempre de pie. Después de 5 intentos fallidos y con el amanecer acercándose, el equipo tuvo que improvisar.
Atacaron un plan B, usando cables y fuerza humana para literalmente tirar el auto de lado cuando pasaba por la rampa. Aún así, necesitó 2 intentos más antes de que la toma quedara convincente. El resultado: la escena salió perfecta, pero fue un caos tras bastidores. Harrison Ford, que interpretaba a Fala, casi se marea por los impactos repetidos. Hoy, estas acrobacias se harían con sistemas neumáticos controlados por computadora, pero en 1973, los efectos prácticos dependían de hombres tirando de cables. Esa improvisación es parte de la magia de las películas clásicas. ¿Puedes imaginar lo que era filmar escenas peligrosas sin la tecnología moderna? Número 8. La conexión con The California Kid. 3 años después de American Graffiti, el Ford 32 tuvo una segunda vida secreta en otra película de autos, The California Kid, 1974. Para filmar primeros planos del motor supercargado y del tablero de instrumentos, los cineastas se dieron cuenta de que el auto original del California Kid tenía un compartimiento demasiado estrecho para la cámara. La solución fue usar el Ford de Milner, que estaba en Universal Studios y tenía el capó amplio con los 4 carburadores Rochester 2G. Con trucos de cámara y ángulos inteligentes, filmaron las tomas del motor y del velocímetro, sustituyendo los números y logrando que pareciera que pertenecían al auto de la película. Incluso el velocímetro se mostró subiendo hasta 120 millas por hora, todo gracias a este ingenioso doble. Si miras ambas películas con atención, puedes notar cómo el motor de Milner aparece como doble para otro coche. Esto se convirtió en una de las primeras demostraciones del Hollywood reciclaje, donde un auto famoso presta su fama a otra película. ¿Te habías dado cuenta de que algunos autos en el cine son dobles para otras películas? Número 7. La venta casi por $1,500. Antes de que American Graffiti se convirtiera en un fenómeno cultural, Universal Studios no sabía lo que tenían. El Ford 32 estaba simplemente acumulando polvo en un almacén. Un genio del departamento de propiedades decidió venderlo por $1,500 en 1973, antes del estreno. Se publicaron anuncios en el Los Angeles Times y Recycler, y algunas personas vinieron a verlo. Uno ofreció $1,000, pero Universal se mantuvo firme en el precio de $1,500. Lo increíble, nadie compró el coche. Apenas unos meses después, la película explotó en taquilla, y ese mismo interesado regresó ofreciendo $10,000. Pero Universal ya había retirado el anuncio, y el coche se mantuvo como un activo invaluable. Imaginar que alguien casi vendió uno de los autos de película más icónicos por solo $1,500 es alucinante. Ese anuncio de periódico se ha convertido en una pieza de coleccionista por derecho propio. ¿Te imaginas ser el ejecutivo que estuvo a punto de vender este coche por menos de $2,000? ¿Qué habrías hecho tú? Número 6. El reto de la pintura en la secuela. Cuando Universal aprobó la segunda entrega de American Graffiti en 1979, el Ford 32 necesitaba un lavado de cara después de 6 años de almacenamiento y uso ocasional. La pintura original de laca se había agrietado y desvanecido, así que se ordenó un repintado completo. Aquí vino el detalle curioso. Aunque el Canary Yellow debía ser idéntico, tuvieron que cambiar a esmalte en lugar de laca, porque en California ya no se permitía pulverizar lacas por cuestiones ambientales. La pintura esmalte seca más dura, pero pierde ese brillo profundo y húmedo que la laca ofrecía. Los puristas del hot rod pudieron notar la diferencia. Técnicamente era el mismo color, pero algo en el resplandor y la textura del auto había cambiado. Además, cualquier reparación localizada ya no era posible. Si se dañaba, había que repintar toda la pieza. Este cambio borró pequeñas imperfecciones del rodaje original, limpiando la historia del coche. Una prueba de que el progreso técnico no siempre conserva el alma de un clásico. ¿Prefieres un acabado perfecto o conservar cada marca de la historia de un auto icónico? Número 5. La venta por sobres cerrados. Después de que la segunda película de American Graffiti terminó, Universal decidió que ya no necesitaba el Ford 32 en su inventario. Pero en lugar de hacer una subasta pública, optaron por un método más estratégico, la venta por sobres cerrados. Los interesados tenían que enviar su mejor oferta en un sobre sellado y la más alta se llevaba el coche, sin posibilidad de negociar.
Steve Fitch, un coleccionista de autos del sur de California, llevaba años siguiendo el Ford. Investigó, llamó a contactos y calculó que la mayoría de las ofertas estarían entre $20,000 y $30,000. Apostó $35,000 y esperó 2 semanas con los nervios a flor de piel. Cuando abrieron los sobres, Fitch ganó por apenas $2,000 de diferencia. La segunda oferta más alta quedó devastada al perder por tan poco. La venta secreta y el método de sobres cerrados mantuvieron el precio y la historia del auto envueltos en misterio durante años. Dato curioso: Fitch cuidó el coche durante años, mostrándolo ocasionalmente y manteniendo su mística intacta. La venta por sobres cerrados no solo aseguró al mejor postor, sino que añadió un aura de exclusividad y leyenda al Ford. ¿Habrías arriesgado tanto dinero por un coche de película famoso? Número 4. El fanático que lo compró con 20 años. En 1985, un joven de 20 años llamado Rick Figari logró cumplir el sueño de muchos: comprar el Ford 32 más famoso de América. Desde niño, Figari estaba obsesionado con American Graffiti. Trabajó varios empleos, ahorró cada centavo y convenció a Steve Fitch de venderle el coche. Pero aquí viene lo extraordinario. A diferencia de muchos jóvenes que habrían modificado o descuidado un auto así, Figari entendió que era mucho más que un coche. Se convirtió en custodio de la historia, manteniéndolo exactamente como apareció en la pantalla. Descubrió detalles que la mayoría no notaba, como el interior rojo y blanco bajo la capa de pintura negra, y decidió dejarlo intacto. Rechazó mejoras modernas, preservando hasta los pasadores de seguridad en el capó. Figari se volvió la autoridad en autenticidad del coche, corrigiendo artículos y ayudando a autenticar réplicas. Gracias a su dedicación, el Ford no solo sobrevivió como objeto de colección, sino que continuó siendo un ícono cultural, enseñando a nuevas generaciones cómo era un auténtico hot rod de película. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cuidar un pedazo de historia cinematográfica a los 20 años? Número 3. La placa THX 138 y el Easter egg de George Lucas. Esa placa THX 138 en el Ford 32 no fue al azar. Es un guiño secreto de George Lucas a su primera película, THX 1138, un filme de ciencia ficción que, aunque no fue un éxito comercial, marcó su carrera como director. Lucas cambió un dígito para que no fuera tan obvio, pero los fanáticos atentos lo reconocen inmediatamente. Este fue el primer ejemplo de su tradición de esconder 1138 en sus películas. Aparece en Star Wars, Indiana Jones y muchas otras producciones. Incluso, la placa fue emitida oficialmente por el DMV de California para la filmación y permaneció con el coche en todas sus transferencias de propiedad. Hoy en día, las réplicas con THX 138 son un ítem codiciado en exposiciones y ferias de autos. Esta pequeña placa ayudó a establecer un legado de easter eggs cinematográficos, demostrando que Lucas ya jugaba con referencias ocultas antes de volverse famoso mundialmente. ¿Cuántos de ustedes han descubierto este tipo de secretos escondidos en películas que aman? Número 2. El motor anacrónico. Aquí hay un detalle que enloquece a los puristas del hot rod. American Graffiti está ambientada en 1962, pero el Ford 32 de Milner tenía un Chevy 327 que no existía hasta 1963. ¿Por qué? George Lucas y Henry Travers eligieron ese motor porque era confiable, potente y fácil de conseguir en 1973, cuando se filmó la película. Un motor correcto para 1962, como el 283, habría sido más difícil de mantener durante las grabaciones nocturnas y las escenas de alto rendimiento. Para los entusiastas del automóvil, esto es un anacronismo notable, pero encaja perfectamente con la filosofía de los hot rods de la época: usar lo mejor que pudieras conseguir, incluso si no era 100% correcto para el año. Al final, el rendimiento y la fiabilidad ganaron sobre la precisión histórica, y 99% del público jamás notó la diferencia. Algunos fans sugieren que Milner, en la historia, podría haber conseguido un 327 adelantado gracias a un taller amigo, haciendo que el error encaje perfectamente en la narrativa.
¿Preferirías autenticidad histórica o rendimiento seguro en un coche clásico de película? Número 1. La mística del $1.000.000. En 2015, el Ford 32 de Milner llegó a subasta con estimaciones entre $800.000 y $1.000, $1.200.000. Y no era solo un coche, era el auto que lanzó la nostalgia de los 70, la película que lanzó a Harrison Ford y consolidó a George Lucas. La subasta comenzó fuerte, pero se estancó alrededor de $700.000. La reserva no se alcanzó, y el dueño decidió que valía más como atracción itinerante que como una venta única. Desde entonces, el Ford se ha vuelto aún más valioso gracias al impacto cultural de American Graffiti. Hoy, el coche sigue apareciendo en exposiciones y shows de autos, a menudo acompañado de réplicas del 55 Chevy de Fala. La gente hace filas de horas solo para sentarse 30 segundos dentro del icónico Hot Rod. Sigue usando la placa THX 138, aún en perfectas condiciones, recordando a todos por qué este Ford 32 es mucho más que un auto. Es un pedazo de historia cinematográfica sobre ruedas. A veces, no vender algo puede ser más valioso que cualquier millón. El coche continúa inspirando a nuevas generaciones, dejando que su leyenda viva. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.